y Ken Salazar reiteraron preocupaciones por la reforma eléctrica al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su reunión que duró casi 5 horas en Palacio Nacional ayer. El gobierno de Estados Unidos destacó un día después del encuentro que tanto el enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry, como el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, reiteraron las preocupaciones de su país ante el presidente López Obrador respecto de la propuesta de reforma eléctrica impulsada precisamente desde Palacio Nacional. De acuerdo con la versión difundida hoy por la Embajada de Estados Unidos en México, en la reunión que tuvieron Kerry y el presidente López Obrador, la delegación estadounidense acentuó las posibles violaciones de las obligaciones fundamentales plasmadas en el TEMEC a las que estaría incurriendo México de continuar con su proyecto de reforma eléctrica. Pero ojo, que hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con una clase magistral de soberanía, de dignidad. Es más, esta clase fue hasta para guardarla, para analizarla con los años. El presidente López Obrador dijo en la mañanera que no se está incumpliendo el TEMEC en lo que se refiere a la industria eléctrica. Y dijo, se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado en este tema. Y les aclaramos 3 cosas. Una, cuando estuvimos negociando con Trump y que no estuvimos de acuerdo en lo que se estaba negociando y en los términos con el gobierno del presidente Peña Nieto. Y bueno, precisamente sobre esto, a esto se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador y tenemos sus declaraciones. Vamos a ver y escuchar cómo el presidente responde a versiones de la Embajada de Estados Unidos en México y seguramente versiones que saldrán en medios, pues que son voceros de los intereses gringos, de los intereses estadounidenses. Hoy el presidente, con la espada desenvainada, elegantemente, puntualmente, puso las cosas claras, en contexto y sin censura. Acordado con el equipo del presidente Peña, un capítulo sobre petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país. Y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores, ya era yo presidente electo, sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones. Se pararon las mesas porque ese capítulo pues era comprometer el petróleo como 20 o 30 hojas y pues hubo tensión y lo mismo, ¿no? Si se da a conocer, va a haber devaluación, viene una crisis, pero sostuvimos que no podíamos nosotros. Al final, tuvieron que decirle al presidente Trump, porque nadie quería informarle que estaban rotas las negociaciones. Y al final también, esto es importante, cuando le informaron al presidente Trump, dijo, ¿y qué plantea México? ¿Qué plantean? AMLO. Pues ya le entregaron lo que planteamos. 2 párrafos, nada más. Y el párrafo es, los 2 párrafos, que México es un país soberano. Y que el petróleo no está
a disposición de nadie, que no es tierra de conquista. Entre otras declaraciones de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que esto exhibe la gran explicación que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gran clase de dignidad y soberanía, desnuda a esos que están defendiendo los intereses extranjeros, los intereses que no son los intereses del pueblo. Por ejemplo,